Hola, muy buen día tengan. Espero pues se encuentren bien y que el confinamiento, como dicen, no les haya afectado demasiado y pues vayan bien ahí en sus materias, ¿verdad? Vamos pues a continuar, pues ahora sí que con la novedad de que tenemos unidad nueva. La sesión pasada un poco larguita porque pues para terminar la unidad y darles más tiempo de que hagan el ejercicio ahí que les encargo. Este, pues ya vamos casi terminando noviembre, con el favor de Dios, como luego dicen. Y bueno, pues vamos pues a empezar a ver esta unidad. Aquí, antes de comenzar, sí quiero hacer hincapié de que al hablar nosotros de espacios vectoriales en el ámbito de las matemáticas, pues nosotros pensaríamos, o de la matemática dicen algunos, pensaríamos que va a seguir igual, vamos a seguir haciendo ejercicios como se nos ha enseñado pues a lo largo de la historia de la matemática, o al menos de estos últimos años, en donde lo importante pues es hacer ejercicios. Pues no, definitivamente, y ya aquí ya los ejercicios a veces hasta resultan poco prácticos. Sin embargo, bueno, pues sí se van a hacer ejercicios, pero nosotros tenemos la idea de que en matemáticas se resuelven ejercicios. Y la verdad no es así. Matemáticas son definiciones, son conceptos que debemos aprender para poderlos aplicar, bueno, pues en otras ciencias, sobre todo en la ingeniería. Entonces, pues aquí nos dan el soporte de esos conceptos que hemos manejado, inclusive desde que empezamos a estudiar matemáticas. Y aquí se soporta finalmente todo eso. Vamos a decir ahí, esta unidad es como el soporte de la matemática o el porqué de las cosas, ¿verdad? ¿Por qué de las cosas? Aquí tendríamos eso. Entonces aquí se requiere más imaginación que habilidad para resolver ejercicios. Entonces pues tengan un poco de paciencia con las definiciones, los conceptos, vayan, como luego dicen, abriendo la mente y tratando de entender lo que se nos está queriendo decir. Vamos a ser un poco explícitos, vamos a trabajar con problemitas sencillos, porque en realidad en los libros vienen problemas pues a veces complicados de lo que ya hemos visto, que por la inversa de la matriz, que el determinante, que resolver un sistema de ecuaciones lineales. Finalmente aquí también se aplica eso. Pero vamos pues a empezar a ver de qué se va a tratar. Otra vez intentando hacer una sesión corta, dijo, ya llevo 10 minutos hablando. Bueno, vamos a ver, espacios vectoriales. Luego se oye así muy apantallador en el título, pero no es tanto. Y vamos a ver una definición. En matemáticas, ustedes han de haber visto ya en los libros o en los conceptos que le dan los profesores que a veces ponemos definición, a veces ponemos definición ustedes pues la copian y ya, ¿verdad? Tienen ahí la definición. A veces ponemos teorema, a veces ponemos axioma, a veces ponemos corolario, lema, así esas cositas que ponemos, y tienen su razón de ser. Bueno, pues vamos a partir con la definición. Nosotros tenemos varios conceptos que manejamos en matemáticas por definición, decimos, y como que eso ya es ley. Pues en realidad así es. Así es, definición es un inicio, es una definición, no tiene que demostrarse, así es. A partir de ahí se hace todo lo demás. Hay que recordar que las matemáticas son creadas, son inventadas, no estaban ahí. Entonces, pues se parte de algo y se parte generalmente de definiciones. Por ejemplo, una definición muy simple es que todo número elevado a la cero es 1. Y esa es una definición. O sea, se parte de que todo número elevado a la cero es 1. Y de ahí se desarrolla toda la teoría o todo lo que existe de los exponentes. Hay otra definición muy palpable, el cero factorial. Cero factorial es 1 y de ahí se desarrolla todo las propiedades y la teoría de los factoriales. Esas son las definiciones. Entonces, aquí
pues partimos más o menos de por ejemplo, la definición de suma. A ustedes les dan 2 más 3 y les da 5. ¿Por qué? Bueno, pues esa es una definición. Pues aquí se soporta todo eso. Entonces, la definición es porque así es. No hay que buscarle si está bien o está mal. Es que así se hizo y así se va a hacer siempre. A menos que después la cambien, pues entonces cambiarían la definición. Y vamos a ver pues esta definición. Dice, sea V mayúscula, un conjunto no vacío de vectores. Ojo, aquí tenemos una definición y un concepto que nos están diciendo de vectores. Nosotros ya hemos escuchado hablar o ya hemos escuchado la palabra vector, sobre el que están definidas dos operaciones. Y luego nos ponen aquí entre paréntesis las dos operaciones definidas. Una de ellas es la suma vectorial. Ya aquí hablamos de vectores y hablamos la suma vectorial y la multiplicación escalar. Esas dos operaciones tienen que estar definidas en un conjunto. Si los siguientes axiomas se cumplen para toda, y aquí tenemos una U, una V y una W, y la ponemos aquí con una flechita. En V, esto de la flechita significa que son vectores. Los maestros lo utilizamos porque en los libros viene con una letra diferente, o sea, con una tinta diferente. Generalmente viene en negritas para que identificamos que es diferente a la U, a la V y a la W y entendamos que son vectores, ¿sí? Y luego ahorita decimos que es un vector, ¿no? En V. Y todo escalar, y el escalar le dicen escalar a los números reales. Y nosotros entendemos que los números reales son todos los números reales, todos los números que conocemos. Los racionales, los irracionales, los naturales, los primos, los enteros, los no enteros, todos los números que conocemos, ¿sí? Que no son complejos, desde luego, porque después vamos a ver que también hay espacios complejos. Nosotros vamos a trabajar solo con espacios reales. Dice, y todo escalar, C y D, o sea, C y D sería un número real, ¿verdad? Así se le llama escalar, es una definición también, o un concepto, vamos a decir. Entonces, V se denomina espacio vectorial. Entonces, ¿qué es un espacio vectorial? Pues va a ser un conjunto de objetos, ¿sí? Que en este caso los objetos les vamos a llamar vectores, o sea, un grupo de vectores sobre los cuales se han definido, alguien las define, ojo, alguien las define, ustedes lo pueden definir, dos operaciones. ¿Cómo se suman esos dos objetos? ¿Cómo se suman? Y a uno de esos objetos, ¿cómo se multiplica por un número real? O sea, una vez que ya tengan esas dos cosas definidas y además se cumpla con una cierta número de propiedades, en este caso 10 propiedades, que son las que vamos a ver el día de hoy, o en la sesión en esta sesión, entonces eso es un espacio vectorial. Y puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Claro que nosotros no estamos en este momento haciendo espacios vectoriales, vamos a estudiar los que ya existen. ¿Sí? Vamos a estudiar los que ya existen. Ok. Pues esa es la definición de espacio vectorial. Entonces vamos a entender por vector cualquier objeto sobre el que le podamos definir nosotros, sobre el que definamos la suma y la multiplicación por un escalar. Entonces, para nosotros los vectores van a ser los vectores, sí, esos que utilizan ya en física, de 2 o 3 componentes o más, y otras cosas, de otros números. De hecho, los números son vectores. Entonces, así le vamos a llamar vectores. Y vamos a ir ahorita identificando cada uno de ellos. Bueno, vamos a ver pues las propiedades. Entonces, imagínense los vectores, los números, o las matrices, o las matrices, los vectores esos que miran en física, los números reales, los números pues naturales, no sé si sean un vector o formen un espacio vectorial, pero esos serían los elementos, serían los vectores. Las funciones,
los polinomios, esos serían vectores, lo que nosotros hemos ya manejado como números en la matemática. Bueno, pues esos son vectores. Vamos a ver si cumplen con las características de un espacio vectorial. ¿Y cuáles son esas características que deben de cumplir los vectores para formar un espacio vectorial? Bueno, una vez que ya dijimos que los vectores pueden ser los números reales, pueden ser los vectores que ven ustedes en física, pueden ser las matrices que acabamos de ver, pueden ser las funciones que ustedes acaban de ver en matemáticas, cálculo diferencial, cálculo integral y cálculo vectorial. Esas funciones pueden ser, son vectores de hecho, se pueden considerar vectores. Los polinomios pueden ser vectores. Y lo que a ustedes se les ocurra, y además le definan las propiedades. ¿Sabes? Por ejemplo, una persona puede ser un vector, un perro, un gato, las estrellas, siempre y cuando le definan las dos operaciones esas, que cómo se suman las estrellas y cómo se multiplican por un número real, y además que cumplan todo esto. Vamos a ver pues una a una los axiomas. Un axioma es un enunciado, ese es un enunciado que no necesita que ser demostrado. Es como que se siente, ¿verdad? O sea, no necesita ser demostrado, se siente. Por ejemplo, el axioma más clásico es la probabilidad de que ocurra un evento está entre 0 y 1. ¿Por qué? Bueno, pues porque se siente que está entre 0 y 1. 0 es que no ocurra y 1 es que ocurra. Y todas las demás posibilidades pues están entre 0 y 1, en el medio. Ese sería un axioma. Es algo que no necesita ser demostrado también. Pero no es una definición, ¿verdad? Es un axioma, es una propiedad. Ok, vamos a ver. Entonces tenemos, si yo tengo dos vectores, cualesquiera, ¿verdad? Pueden ser números, estos podrían ser dos números, y el resultado tiene que estar en el espacio vectorial. O sea, no me puede quedar fuera del espacio vectorial. Entonces quiere decir que si yo sumo dos números, pues el resultado tendría que ser un número igual que esto, ¿no? Eso se llama la propiedad de cerradura bajo la suma. O sea, sumo dos números, el resultado tiene que ser dos números. Si yo sumo dos matrices de 4 por 4, el resultado tendría que ser una matriz de 4 por 4. Si yo sumo dos vectores con dos componentes cada uno, el resultado tendría que ser un vector con dos componentes cada uno. Con dos componentes, perdón. ¿Sí? Si sumo dos vectores con tres componentes, el resultado es un vector con tres componentes. Si sumo una matriz de 2 por 2, el resultado tendría que ser una matriz 2 por 2. Si sumo un polinomio a otro polinomio, el resultado tendría que ser un polinomio. No puede ser otra cosa. O sea, no puede ser que yo sume dos números y que el resultado sea una matriz. Entonces, esa es la propiedad que se le llama propiedad de cerradura. Y las demás ya son muy simples. Si sumo U más V, pues tiene que ser igual a V más U. Esa es la propiedad conmutativa. O sea, no importa cuál vaya primero a la hora de sumarlos. Ojo, no estamos hablando de la multiplicación, pero es la suma. Si suma dos matrices, no importa cuál pongan primero y segunda. No importa. El resultado debe ser la misma. Ok, esa es otra propiedad. La tercera propiedad es, si ustedes suman tres vectores, cualquier que sea, imagínense tres números, inclusive enteros. Si ustedes suman, por ejemplo, 1 más 2 más 3, y si suman primero 2 más 3 y luego le suman el 1, pues es lo mismo que si suman primero 1 más 2 y luego le suman el 3. Esa se llama propiedad asociativa. ¿Sí? Bueno, esa es otra propiedad que deben de cumplir los vectores para que formen un espacio vectorial. La siguiente propiedad y cuarta dice que V, o sea, el espacio vectorial, contiene un vector que nosotros le ponemos una O o un cero vector se llama, tal que para toda U, en V, la suma de ese vector más el vector 0 nos dé el mismo vector. Ese se le llama neutro aditivo. Propiedad del idéntico, le dicen
neutro aditivo. O sea que no le suma nada. Si ustedes tienen una matriz y a esa matriz le suman la matriz 0, pues el resultado va a ser la misma matriz. Si ustedes tienen el 3, el número 3 o el menos 3 por decir algo, y le suman el 0, pues el resultado sigue siendo el menos 3. Si tienen aquí raíz de 2 y le suman la raíz de 2, pues el resultado sigue, le suman 0 a la raíz de 2, pues el resultado sigue siendo raíz de 2. Si tienen una x cuadrada y le suman 0 a esa x cuadrada, pues el resultado sigue siendo x cuadrada. Bueno, pues ese es el 0, se le llama 0 vector, ¿sí? Porque habría diferentes ceros, o sea, un 0 sería para las matrices, un 0 para los números, un 0 para las funciones. Ok, y luego tenemos el inverso. Dice, para cada u, en v, cada vector en el espacio vectorial, hay un vector en v denotado por menos u vector, tal que, aquí parece que es más, pero es tal, ahora no parece t, tal que u más menos u vector nos dé 0. Y a ese le llaman el inverso aditivo. ¿Sí? Si ustedes tienen el 3, pues existe el menos 3. Si ustedes tienen una matriz que sea puros menos unos, pues entonces tendrían una matriz que tendría que ser puros unos, su contenido para que nos diera el 0. O sea, el resultado sería 0. Ok, esos son los ceros, las propiedades de la suma, ¿verdad? Cómo se suman los vectores. Y luego vamos con la multiplicación por un escalar. Ojo, no hay una razón por qué es, porque así está definido. Si ustedes multiplican un número por un escalar, el resultado tiene que estar o tiene que ser un número de la misma forma de u. Por ejemplo, si tienen una matriz de 2 por 2, una matriz de 2 por 2, y la multiplican por el número 3, pues va a seguir siendo una matriz de 2 por 2, solo que los elementos pues van a estar multiplicados por el 3. Pero sigue siendo una matriz de 2 por 2. Pues a eso se le llama que es cerradura bajo la multiplicación. Y luego tendríamos, bueno, pues ya una vez que es cerrada bajo la multiplicación, pues si tiene la suma de dos vectores multiplicadas por un escalar o por un número, pues sería lo mismo que si multiplican primero cada uno de los vectores por el escalar y luego lo suman. O si tienen la suma de dos escalares multiplicadas por un vector, pues sería lo mismo si multiplican cada uno de los escalares por el vector y luego lo suman. Si tienen la multiplicación de dos escalares y luego la multiplican por un vector, pues sería lo mismo que si multiplican los dos escalares, que si multiplican primero un escalar por el vector y luego el resultado lo multiplican por el vector. Sería lo mismo. Y existe el neutro multiplicativo que le llaman, en este caso el escalar. El escalar sería el número 1. Si ustedes multiplican cualquier vector por el número 1 de los reales, el resultado va a ser el mismo vector. Y a eso se le llama elemento neutro multiplicativo. El neutro aditivo pues es el 0 vector. El neutro multiplicativo es el 1 escalar. Bueno, pues cualquier cosa que cumpla, con estas propiedades será o formará un espacio vectorial. Cualquier cosa que cumpla con estas propiedades será un espacio vectorial. Así nada más para terminar como ejemplo, y luego ya en la próxima sesión vemos todos los ejemplos que hay. Por decir algo, los números. Los números reales forman un espacio vectorial. Números reales son un espacio vectorial. Claro que sí, sí son un espacio vectorial. Los reales, ¿verdad? Así los identificamos nosotros. ¿Por qué? Porque si ustedes suman dos números reales, por ejemplo, suman un tercio más 5, pues el resultado les da un número real, 5.33 o 5 un tercio, ¿verdad? O
5.33 o 16 tercios, como le pongan. Si suman 3 más 2, el resultado va a ser 5. O sea, este es un número real, este es un número real, este es un número real. Entonces, lo que sumen les va a dar un número real. Esa sería la primera propiedad. Segunda propiedad, si ustedes suman 3 más 2, estos son números reales enteros, ¿verdad? Pero son números reales. Pues es lo mismo que si suman 2 más 3. ¿Cómo están definidas? Fíjense que no nos han dicho cómo están definidas, o yo no he dicho cómo está definida la suma y la multiplicación por un escalar. Pero la suma de los números, pues es la suma que nosotros conocemos. Así está definida. Y la multiplicación por un escalar, pues es multiplicar los dos números. Así está definida. Ya sabemos la suma como la tienen definida y la multiplicación como la tienen definida. O sea, la suma es A más B es un número real, ¿verdad? Y una C por un vector, en este caso, estos serían los vectores. Este sería el vector U y este sería el vector V. A eso le llamamos vector, eso es un vector. Este sería un vector, un número escalar. Este sería un vector. Este sería un vector, este serían vectores. A eso le llamamos vector. 3. Si ustedes tienen 3 más 2 más 4, pues es lo mismo que si tienen 3 más 2, así como está definida la suma, como nosotros la sumamos, ¿verdad? Si 2 más 4 nos diera 7, pues no sería, a lo mejor no sería un espacio vectorial. Pero así como está definida, 2 más 4 nos da 6, más 3 nos da 9. 3 más 2 nos da 5, más 4 nos da 9. Pues esto es lo mismo. Y luego existe el 0, ¿sí? Si ustedes tienen 2.5 más 0, pues les da 2.5. Este es el 0, este es un vector 0, y este es un vector U, y este es el vector 0. Luego, la 5. Existe, estamos hablando de los números reales, existe un valor negativo. Sí, sí existe un valor negativo. Si ustedes tienen raíz de 3 y le suman menos raíz de 3, pues les da el 0, ¿eh? 0 vector. Si ustedes tienen menos 5 más 5, este sería su inverso, también les da 0. Este es un vector y este es un vector, el negativo. Este es un vector y este es el negativo de este. Y ya están las 5 propiedades de suma, de adición. Multiplicación. Si ustedes multiplican 3 por un medio, pues les va a dar 3 medios. Este es un vector, número real. Este es la C, un escalar, que es un número real también, ¿verdad? En este caso, sí, pues es un número real. La C la identificamos con un número real. Aquí decimos que este es un vector, pero sigue siendo el mismo número real. Y este es el resultado, que es un número real también. Ambos pertenecen a los reales, ¿sí? Los dos pertenecen a los reales. Entonces, sí es cerrado bajo la multiplicación. Y luego teníamos que si ustedes multiplican, aquí no hay, ¿cuál era este? Déjame ver cuál sigue. Ya se me olvidó. Así rápido. Ahora le borro aquí. La distributiva. O la distributiva, o lo que es lo mismo, la factorización. Así rápido. Hombre. La distributiva, que es la 6. Si ustedes tienen 2 más 3, estos son, este es C, este es D, multiplicada por no sé, por 10, por decir algo. Este es un número real. Este sería la U, número real. Y estos también son números reales. Acuérdense que tenemos definido C y D como números reales. Pues aquí nos da 5. Esto es igual a 5 por 10 igual a 50. Bueno, pues la distributiva están factorizados. Sería 20 más 30 igual a 50. O sea, se va a multiplicar este por este más este por este. Ok, esta ni siquiera es. Esta es la 6. Esta es la 7, ¿verdad? No, esta es la 8. Me equivoqué. Esta es la 8.
Estos son la C y la D. La 7 dice que si tengo dos vectores multiplicados por 1, por ejemplo, esta es la C, es el escalar, que es un número real, y aquí yo tengo un vector, vamos a ponerle 2 y más 5. Bueno, pues esta es U y esta es V, vectores. Son los mismos números reales, aquí estamos hablando de números reales. Entonces aquí tendríamos que esto es igual a 7 por 3, 21. Pues es lo mismo que si yo tengo 3 por 2, 6, más 3 por 5, 15. Pues es lo mismo, ¿verdad? 21, es la 7. La 8, pues es la asociativa. Si ustedes multiplican 3 por 2, 3 por 2 por 5, que sería un vector, esto sería A, y esto sería C, esto sería C, y esto sería D. Entonces, esto sería U, un vector, pues el resultado les va a dar 5 por 5, 25. Pues es lo mismo que si multiplican 3 por 2 por 5. 10, a ver, no, 6, 30, aquí es 30. Eso está muy fácil. Y aquí pues también sería 30. ¿Sí? Este sería el 9. Y el 10 pues es el 1, ¿verdad? Si ustedes multiplican cualquier número por 1, pues les va a dar 1. Bueno, pues ese es un espacio vectorial. Los números reales forman un espacio vectorial. Ya la próxima sesión vamos a dar los otros ejemplitos de espacios vectoriales. Muy bien, pues ahí le dejamos. Espero que haya quedado un poquito claro. Nos vemos en la próxima sesión. Cuídense mucho, quédense en casa.